Entonces, ya para entrar en la charla, inicialmente, pues quería hacer una aproximación a una mirada a proponer una mirada sobre el territorio. Perdón. Sí, hola. Sí, ¿se me está escuchando? Sí, creo que hay algunos micrófonos abiertos. Ya lo Ya. silencio. Hola, María José. Hola Álvaro, te silencié, por favor, abres tu micrófono. ¿Cómo estás? Callaste. Ya, ya, ya está activo el micrófono. Sí, te escuchamos perfectamente. Por favor, a Bueno, los que estoy silenciando, Paula, no te abras el micrófono. Estamos cerrando micrófonos, solo vamos a escuchar a Álvaro. Muchas gracias. cuando digas. Listo, Álvaro, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, entonces, como estamos abordando un tema que es territorial también, desde la cultura, les propongo hacer una especie de contrapunteo entre esos dos elementos. La apicultura, un poco la historia de la apicultura en paralelo con la historia de los procesos humanos también. Y una mirada y un enfoque sobre territorio y cultura también, que me parece que es importante por varias razones. Cuando hablamos de territorio, pues no solamente estamos hablando de, de un espacio geográfico, sino que también estamos hablando de todos los procesos culturales que se dan en el territorio, en las formas de hacer, de asumir el territorio. Y desde allí, eh, necesariamente hablaríamos también existen procesos que son ajenos al territorio, pero inciden en el territorio, ¿no? No es lo mismo pensar en una cartografía vista desde arriba, ¿no? Que una cartografía vista desde las comunidades mismas. Y me parece que ese es un elemento eh, muy conflictivo en este momento en Latinoamérica, seguramente en otras partes también, pero es evidente que en Latinoamérica existe, se está desarrollando una cartografía desde afuera, ¿no? Que incide necesariamente en los territorios. Pongo un ejemplo, digamos, los corredores biogeográficos. Esos corredores, si uno mira los documentos del Banco Mundial, el Banco Mundial también habla de conservación, el Banco Mundial habla de biodiversidad, el Banco Mundial habla de, eh, de cuidar el bosque, en lo que el banco y la Banca Mundial llaman defender los recursos naturales y ser sustentables. Pero ¿qué es ser sustentable para un banco? Para un banco eh, es aprovechar el bosque, ¿no? Es proteger el bosque explotándolo. Es una ambigüedad. Pero desde allí están construidas no solamente las políticas ambientales, sino las políticas culturales. Pongo el caso de la Declaratoria de Diversidad Cultural. Y ahí me parece que es necesario tener en cuenta dos cosas. Una, cuál es la realidad de la diversidad cultural, la que vivimos permanentemente. Y otra, cuál es la política frente a la diversidad cultural. Y lo que se encuentra es que Latinoamérica no tiene un enfoque propio de diversidad cultural, sino que es el proyecto de diversidad cultural que se ha venido dando desde los procesos de Francia y Canadá. Y que me parece que ahí Latinoamérica ha tenido un papel pasivo frente a estos procesos que son realmente políticos, ¿no?
porque la declaratoria de diversidad cultural empieza realmente en los momentos en los que está en juego todos los tratados de libre comercio. Y en esos tratados de libre comercio se hablaba de excepción cultural. Y la excepción cultural tenía que ver más bien con el audiovisual, que era la disputa que en ese momento Francia tenía y todavía no existía la Organización Mundial del Comercio. Había otra instancia que no recuerdo en este momento cuál era. Pero Francia estaba en disputa por el mercado audiovisual. Y en esa disputa es de donde surge la Declaratoria de Diversidad Cultural, que es una declaratoria vista desde Europa, desde Francia y desde el Canadá, ¿no? Pero que realmente si nosotros vemos, de lo que ellos hablan es de que somos un mosaico de culturas, pero realmente si uno de norte a sur, somos un mosaico de culturas, pero si nosotros vemos de sur a norte, lo que encontramos son procesos distintos, ¿no? Es una consolidación de estados fuertes, con fronteras fuertes, con ejércitos fuertes. Y desde allí todo ese discurso se diluye porque, bueno, también Francia, si miramos desde acá, Francia también puede ser un mosaico de culturas, porque está atravesada por toda la influencia asiática y la población de Francia y de muchos países de Europa tiene población asiática, tiene mucha población asiática y africana, ¿no? Entonces, en medio de ese contrapunteo de intereses, Latinoamérica alcanzó a crear UNASUR, ¿no? Que se ha ido diluyendo y que desde allí podría pensarse un proceso de diversidad cultural vista desde el sur. Venezuela lo que hizo fue copiar un poco el proyecto de la UNESCO y repitió con las casas de la cultura, repitió la política cultural de Francia. Y me parece que eso todavía está por debatirse. Pero bueno, como el tema es cultura y apicultura, me parece que esos elementos es necesario tenerlos en cuenta para un debate ya más largo sobre lo que significa la diversidad cultural y la biodiversidad en Latinoamérica. Porque también al lado pues la biodiversidad nuestra no es solamente un espacio lleno de posibilidades vitales, sino que es un espacio pleno también de conflictos y conflictos que vienen de afuera. Insisto en que hay una cartografía que viene de norte a sur, que no es la misma cartografía que nosotros podemos pensar desde acá. Porque una cosa, nuestros procesos han sido procesos verticales, ¿no? Nuestros procesos de comunicación, nuestros procesos de construcción política. Y eso tiene un sentido territorial muy fuerte. Y eso tiene que ver también con una necesidad que es urgente también en Latinoamérica, y es la transversalidad. Pues no podemos seguir mirando los procesos de sur a norte o de norte a sur sin una transversalidad fuerte, no solamente en las comunicaciones y en la cultura, aunque la transversalidad los pueblos la construyen independientemente de las políticas se van dando, pero la política influye en los territorios necesariamente. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estamos viendo en el Pacífico es evidente, lo que estamos viendo en el Caribe, en donde al lado de esas políticas, que incluso tienen componentes etnológicos, ¿no? Supuestamente de defensa de los territorios. Pero ¿de qué se trata? Solo para poner un ejemplo, el trabajo etnológico. Siempre las comunidades indígenas
han llevado a los laboratorios al interior de la selva y les han enseñado unas formas de hacer, ¿no? Y les han enseñado su cultura y sus formas de conocimiento. Lo que han hecho los laboratorios es, en los procesos que son propios del racionalismo instrumental, ¿no? Extraer los principios activos para la industria farmacéutica. Y esa industria farmacéutica en este momento es también la que está interviniendo en todas estas zonas con proyectos de investigación etnológica. La GTZ alemana, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Hacer un mapeo de las comunidades. Y en ese mapeo de las comunidades, lo que extraen es información de qué plantas hay, qué semillas hay, y hay unas intervenciones mucho más agresivas que tienen que ver con USAID. USAID nosotros sabemos que es una ONG que hace parte de los proyectos de la CIA, eso ya es un hecho y ni siquiera lo han negado, ¿no? Los mexicanos, en México hay muchas críticas sobre esos procesos de la USAID. En Bolivia la USAID fue expulsada, ¿no? En Venezuela creo que también, por ese tipo de problemas, porque lo que hacen es extraer información estratégica. Y en Colombia, lo más reciente que he visto son las investigaciones de la revista Semana, que hace con USAID. Algunos de los investigadores de la revista Semana me decía que lo que están haciendo en los territorios son mapeos. Y en esos mapeos no solamente está, bueno, la historia de la comunidad, las cuencas, los ríos, los elementos del medio, sino que también están, y en eso están en los documentos de la revista Semana y sus proyectos, la ubicación de los líderes. ¿Para qué quiere USAID saber quiénes son los líderes de las comunidades, en dónde están ubicados? Y eso me parece que en un momento como este es un elemento de conflicto muy fuerte. Pero así como ese es solo un ejemplo de los elementos de conflicto que hay en este momento en los territorios del Pacífico y del Caribe. La cartografía, por ejemplo, en el Banco Mundial hay un proyecto que se llama Chocó-Manabí, que es el corredor biogeográfico. Y allí en el Chocó y en el Pacífico, muchas de las comunidades negras que han tenido una tradición, que es la tradición de los ríos, de las balsadas, y todas esas tradiciones se han transformado por la intervención no solamente de las organizaciones, de las ONGs, ¿no? También de las ONGs de la iglesia, de la iglesia americana, ¿no? Entonces, lo que se viene dando allí, si uno habla con un habitante del Pacífico, el habitante del Pacífico que que ha trabajado con esas políticas le dice a uno, no, es que yo no pertenezco nosotros no pertenecemos a Colombia, nosotros somos una nacionalidad distinta, somos del Chocó biogeográfico. Y de hecho, en algunas escuelas de Norteamérica han aparecido territorios de Latinoamérica como territorios que hacen parte del proyecto europeo y norteamericano. Hace poco en las escuelas se enseñaba que el Amazonas no pertenecía a Latinoamérica, sino que era una zona de reserva que estaba bajo la custodia de Norteamérica y de Europa. Desde ahí es en donde insisto que es necesario mirar que hay una cartografía
que se está construyendo desde afuera, y ante esa cartografía nosotros no tenemos una actitud. Y lo mismo para la cultura. Desde afuera se está creando la política cultural, una política cultural ambigua, ¿no? Porque plantea que la diversidad, la defensa de la diversidad cultural, bueno, pero ¿quién pelea contra la defensa de la diversidad cultural? Nadie, ¿no? Pero ya es paradójico que esa defensa de la diversidad cultural tenga solamente un centro de sentido y que esté articulado con la Organización Mundial del Comercio, que es a través de la UNESCO. Si uno mira la declaratoria de la diversidad cultural, dice dos cosas cruciales, ¿no? Que el centro de esa declaratoria es París y la sede de la UNESCO en París. Y uno se pone a pensar, bueno, si se habla de diversidad cultural, pues necesariamente tendría que haber diversidad política también, que hace parte de la diversidad cultural. Pero resulta que es una sola política, ¿no? Y desde ahí pierde como esa noción de diversidad cultural. Eso para decir que hay una necesidad de mirar los elementos críticos de la ausencia de una política cultural en Latinoamérica. Lo último ha sido estos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, que es prácticamente una respuesta a las propuestas de Francia, ¿no? Pero esta es una propuesta de mucha influencia norteamericana, que es la que mayor tiene influencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, que son, bueno, a través de las comunicaciones, que ha sido uno de los elementos fuertes de la economía norteamericana en los últimos tiempos. De ahí viene este proyecto de la economía naranja, que es un proyecto, digamos, es el proyecto muy parecido al proyecto de la FAO y lo que fue la Alianza para el Progreso en la producción de alimentos, pero es un elemento muy parecido, pero para la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, no? Lo que pasó con los alimentos y el supuesto apoyo de Estados Unidos a en la solución de los problemas alimentarios en Latinoamérica, lo que hizo fue generar el fracaso de los cultivadores de cereales en América Latina. Desde el reparto de excedentes de harinas, de la producción de trigo en Norteamérica, pues quebraron los productores nacionales, los productores latinoamericanos. Y esa Alianza para el Progreso, pues trajo el fracaso de un proceso que venía consolidándose en Latinoamérica también, que era la transformación de la producción primaria. Por eso, entre ellos Colombia, muchos países quedamos a la saga de lo que podía ser los procesos de transformación del sector primario. El sector primario es el que no transforma, ¿no? Sino que produce materia prima. Desde ahí, y lo mismo está, la misma perspectiva es la perspectiva del proyecto del BID, que en Colombia se llama de economía naranja, ¿no? Que es bueno, uno de los argumentos que ellos plantean allí es que como nosotros ya no necesitamos supuestamente crear industria, ni necesitamos crear industria de transformación. Entonces, que somos unos países, que Colombia es un país muy creativo, ¿no? Y que con esa creatividad es un nuevo activo fijo, que es lo mismo que dice la UNESCO para la cultura, ¿no? Algunos se extrañaban de que la UNESCO en esa declaratoria hablara de activos fijos, de que la cultura es un activo fijo. Pero pues es que es la política de la UNESCO, ¿no? La transformación de los procesos culturales en procesos económicos.
Está planteado así. Y la respuesta del BID es la misma, pero en la lógica norteamericana, ¿no? De las grandes plataformas de la cultura del consumo en masa, de producción en masa y consumo en masa. Ese proyecto está articulado a procesos a procesos locales de construcción de espacios para espectáculos grandes, ¿no? ¿Y quiénes llegan a esos espacios? Son los espectáculos de Walt Disney, por ejemplo, porque Colombia no tiene esos procesos en la cultura. Escasamente lo que se realizó a través del Festival Interamericano de Teatro, en donde había grandes montajes. Pero lo que se viene con ese proyecto de economía naranja son grandes montajes, sí, pero comerciales, con recursos nuestros, ¿no? Yo quiero dejar esos elementos planteados porque como estamos hablando de territorio y cultura, son elementos que aparecen como vacíos en nuestro proceso y en la necesidad de generar procesos de articulación. Por eso me parece importante lo que se viene dando en este grupo, porque desde aquí podríamos plantear procesos de articulación transversal en Latinoamérica que son urgentes, incluso proponer acciones políticas en medio de procesos democráticos, porque cuando se mira la cultura en los procesos políticos nuestros, incluidas nuestras propuestas democráticas, la cultura aparece como un elemento ahí que nadie sabe cómo tomar, pero que tampoco los que se dice trabajadores de la cultura hacen unas propuestas más allá de las que hace la institución. No hay una contrapropuesta, pues. Entonces, me parece que eso hay que ir construyéndolo al lado de estos procesos que vienen surgiendo. Porque así como se está dando el proceso de ustedes en Andino, hay una especie de inconsciente colectivo que se mueve en la cultura, que está generando también por las dificultades que se vienen dando y por el momento crítico que está viviendo el mundo, se vienen dando expectativas ya por fuera de los circuitos en donde se ha movido siempre la economía, porque sabemos de alguna manera, tenemos la intuición de que lo que se viene es muy fuerte, ¿no? En términos de economía y en términos de cultura. Y desde allí, yo veo que lo que se podría plantear es una política cultural desde Latinoamérica desde Latinoamérica y con un sentido fuertemente territorial, porque eso tampoco nos lo planteamos, ¿no? Y territorial tiene que ver también con el suelo, con el uso del suelo, porque cuando enfocamos ese sentido territorial, nos olvidamos, y eso sí, esa lectura sí la hacen los satélites, pues, y sí la hacen de norte a sur, de la relación con el suelo. Y Latinoamérica está perdiendo de una manera vertiginosa suelos muy importantes. Ya perdimos el suelo de la sabana de Bogotá, es uno de los mejores suelos del mundo, de 3 o 4 o 5 metros de materia orgánica en algunas partes. Esos suelos se perdieron. Ese y el suelo de la Pampa Argentina son de los suelos más ricos del continente. Pero esos suelos definitivamente se perdieron en la construcción y en el cultivo de flores. ¿Por qué se pierden esos suelos con el cultivo de flores? Porque la práctica que se hace con la flor es realmente un uso del suelo que no solamente esquilma totalmente el suelo, sino que lo deja inhabilitado para cualquier otro cultivo por la cantidad de tóxicos. Entonces, son suelos que terminan siendo suelos salinos y ya muy difíciles de trabajar en agricultura. Eso en cuanto a suelos, ¿no? Pero, pero también los problemas de agua que conlleva todo este uso desbordado
de los elementos químicos y lo que tiene que ver también. Y para entrar ya en el tema de la apicultura, pues necesariamente todos estos procesos terminan afectando no solamente la actividad agrícola, sino todo tipo de actividad que tiene que ver con las prácticas agrícolas, ¿no? La apicultura ha sido un renglón muy importante en la economía de muchos países latinoamericanos y europeos. Muchos países han sido exportadores de miel, la Argentina, incluida Argentina, ¿no? En Latinoamérica, Argentina y México han sido grandes exportadores de miel, que ha sido un renglón importante. La apicultura en un principio, antes del azúcar de caña y el azúcar de remolacha, era el endulzante, era la fuente energética, pues, en la alimentación, en muchos países, incluso en las comunidades originarias, una fuente energética muy importante. Nosotros no teníamos abeja Apis mellifera, pero teníamos meliponas. Y las meliponas es un tipo de abeja que, bueno, de mucho más fácil manejo en comunidades que no son, que no fueron nunca comunidades que producían en masa para consumo en masa, como es la sociedad moderna, ¿no? Cuando empieza a darse esa producción en masa para el consumo en masa, pues necesariamente empiezan a afectarse nuestro tejido cultural y nuestras formas de vivir, de intervenir y de habitar el territorio. Desde allí podríamos tener un acercamiento también a lo que plantea Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿no? Que ellos tienen un enfoque muy importante que nos puede servir para este tipo de trabajos. No para teorizar, sino como un apoyo real en procesos de construcción colectiva. Porque, bueno, ¿cuál es el enfoque que proponen ellos? Inicialmente, ellos hablan de autopoiesis, ¿no? ¿Y qué es la autopoiesis? Bueno, el nombre realmente viene de la poiesis, que es un nombre antiguo, incluso desde Platón, que significa llevar del no ser al ser. Pero para no hablar del ser y no meternos en problemas filosóficos y caminar por el lado de las abejas, entonces podríamos dejarlo es en ese pulso de la creación, ¿no? En la necesidad de la creación. ¿Y qué es lo que dicen Humberto Maturana y Francisco Varela? Que la autopoiesis es un proceso, ellos lo miran desde los procesos moleculares, porque eso resuelve muchas cosas. Eso resuelve un poco la mirada estática de Wallace y de Darwin cuando hablan de adaptación. Cuando Wallace y Darwin hablan de adaptación, muchas veces ven la aparición de organismos en un medio que pareciera estático, ¿no? No en un medio dinámico. Y son supuestamente los organismos los que se adaptan a ese medio. Supuestamente el medio es pasivo, el organismo es dinámico. Ese enfoque de la autopoiesis que propone Maturana y Varela es un enfoque distinto que nos ayuda a mirar de una manera más clara los procesos de la naturaleza. No es un enfoque abstracto, ¿no?
no es desde la computación, sino desde la observación de los investigadores de biólogos. ¿Ellos qué ven? Ven que todo ha sido como un proceso de, ellos llaman a eso un poco turbulencia molecular, para explicar lo que es la conformación de linajes. Pues el linaje abeja, que tiene una historia genética, el linaje humano, que también tiene otra historia genética. Esos son los linajes, ¿no? Los que tienen una secuencia a través de procesos de adaptación. Pero estos linajes no se van transformando sin transformar el medio. Es decir, en el caso de las abejas, no se pueden pensar las abejas sin pensar las flores. Aunque las abejas no siempre han sido eh, eh, antófilas, ¿no? Es decir, chupadoras de miel, sino que en algún momento las abejas fueron caníbales, como la mayoría de las especies, como la especie humana, ¿no? Las abejas fueron transformándose también a través del tiempo y a la vez que se transformaban el medio. No es que la flor surja por un lado y la abeja por otro lado, y entonces en una lógica que es una proyección casi siempre nuestra, de observar en la naturaleza nuestras ocurrencias, porque no son realidades, sino cosas que se le ocurren al ser humano. Y desde esas ocurrencias le damos un sentido teleológico a lo que pasa en la naturaleza. Entonces, las abejas van a la flor porque allí está el néctar y entonces la flor tiene tal disposición para que la abeja la fecunde. Pero lo que observan Varela y Maturana es en esa turbulencia molecular, es que esos elementos no están separados, no está separado el elemento abeja del elemento flor, sino que son uno solo. Eso para hablar del entorno ambiental, que todo se construye a través de esa turbulencia molecular y de ese intercambio que se convierte en un intercambio autónomo. ¿Cuál es la autonomía? Por eso se llama autopoiesis, ¿no? La autonomía es que estos organismos crean los elementos necesarios para autodeterminarse. Son autodeterminados, es decir, son capaces de reproducirse a sí mismos, preservando la vida. Y no digo para preservar la vida, sino digo preservando la vida. Porque cuando nosotros le damos esa intencionalidad a la naturaleza, lo que estamos diciendo es que la naturaleza obra como nosotros, ¿no? Y ocurre que no es así. Entonces, eso para mirar las abejas como un proceso, como un sistema, y que pertenece a muchos otros sistemas, que en conjunto se van transformando. Entonces, el medio también se transforma. Ahí hay una diferencia con la mirada de Wallace y ¿qué? Y esa reflexión sobre de Wallace, y se me olvidó el otro nombre. Bueno, de Darwin. Es Darwin. Hay una diferencia enorme, porque ya deja de ser una mirada estática y se convierte en un movimiento dinámico. Además, hay otra diferencia, que eso ya lo había visto Kropotkin. Kropotkin observa lo siguiente, ¿no?
porque Wallace y Darwin estaban muy centrados en la sobrevivencia de las especies. Pero esa sobrevivencia de las especies la enfocaban un poco en la lucha, ¿no? Y un poco en la depredación, aunque eso no era tanto de Wallace y Darwin, porque ellos también hablaban de que existía cooperación entre las especies, entre los linajes. Y en los linajes mismos había procesos de cooperación, mutualismo. Esa mirada es más bien malthusiana, en donde lo que existe es una depredación del medio. Pero entonces Kropotkin nos propone otra cosa, y voy a Kropotkin también por esa necesidad de mirar estos procesos también en términos comunitarios, desde la biología a lo comunitario. ¿Y qué es lo que ve Kropotkin? Kropotkin hace el énfasis en el mutualismo, en la ayuda mutua. Y desde allí lo que propone es una mirada distinta, porque parte una mirada social. Incluso hay algunos que han llevado esa observación que hacen los chilenos Maturana y Varela, la han llevado a los espacios sociológicos, con la necesidad de crear procesos autodeterminados, de autopoiesis en lo social. Y eso me parece clave si pensamos en procesos comunitarios. Entonces, lo que ve Kropotkin es que a partir bueno, de los pequeños animales, es un observador de las abejas también, y del trabajo que hacen las abejas como especie, y las hormigas, y las termitas. Y en esa observación de todos esos grupos, lo que ve es eso, que la adaptación no es en el sentido de que se adapta el más fuerte, ¿no? Pero ¿cuál es el más fuerte? El más fuerte, ¿cuál es el que más resiste? Se pregunta Kropotkin. Pues el que resiste es el que tiene trabajo mutualista, el que tiene en el que hay colaboración para sobrevivir. Desde allí propone un enfoque distinto, que es un enfoque llevado a lo social, ¿no? Y también hace una investigación sobre los mamíferos y pasa después de pequeños animales de insectos a las aves, en la misma reflexión, y de las aves a los mamíferos, pero también en la especie humana, mirando esos procesos que la adaptación se da por un proceso de colaboración, más que por un proceso de saqueo y de expoliación del entorno. Y eso me parece clave también en procesos como estos, que se lo están planteando de hecho en la práctica, en las formas de hacer, en las formas de construir. Y desde allí lo que podemos plantear, pensando en territorios, pensando en el bosque, lo que podría plantear desde la apicultura es, bueno, la apicultura es casi un proceso, ha sido casi un proceso artesanal en Colombia. En otros lados la apicultura está mucho más desarrollada porque hay polinización de grandes extensiones de cultivos, de frutales sobre todo. Entonces hay mucho más movimiento en lo que tiene que ver con la apicultura. Pero en zonas, nuestras zonas de minifundio sobre todo, de pequeñas extensiones de tierra, son muy propicias para eso, para no esquilmar el suelo y para el cuidado de los bosques y de las fuentes de agua.
Nosotros tenemos una ley de páramos, que es una ley sobre la que se puede trabajar también. Esta ley de páramos hace que los campesinos ya no puedan cultivar en zonas altas. Hay un límite de cultivos y de explotación de animales. Desde ahí se podría construir, para contribuir a un proceso de preservación de esos bosques, la apicultura sería un componente crucial. Me parece que eso hay que plantearlo al lado de esa ley de páramos también, en donde se podría generar procesos ya de consolidación de grupos de apicultores y de comunidades de apicultores, porque la apicultura facilita ese trabajo colectivo, porque hay muchos procesos incluidos. Desde los licores, los primeros licores eran licores hechos a base de miel de abejas, que se llama, bueno, hay un licor que se llama hidromiel. La hidromiel, algunos llaman vino de abejas, pero vino pues es de la uva, sí. Pero prácticamente la hidromiel es el mismo proceso del vino. Y algunos han hecho cerveza también, claro, le agregan algunos elementos del maíz y de otros cereales, pero la hacen a partir de miel. Hay varios licores que se pueden hacer a partir de miel, pero no solamente licores, también se puede generar procesos falta un poco de creatividad en la apicultura también, porque todavía manejamos la colmena Landstrom, que tiene como 200 años, y es en madera, pero podríamos pensar en otros procesos de construcción de esa estructura. También el recurso de la cera es importantísimo. Pues con la cera que se hace, generalmente pues se utiliza para las mismas láminas, para hacer los panales, pero también con la cera se puede hacer cremas. Con la cera de abeja se hacen las mejores cremas, además que no es tóxica como los labiales, ¿no? Los labiales tienen elementos tóxicos y en algunas partes los están prohibiendo. Entonces, algunos han vuelto al uso de la cera en la industria cosmética. Pero también se puede hacer elementos de aseo como champús, como, bueno, con la miel, ¿no? Además de todo el trabajo alrededor de construcción de colmenas. Entonces, la miel tiene, el proceso de la apicultura tiene tantos componentes que facilitan un trabajo comunitario. Me parece que ahí al lado de este proceso se podría ir construyendo un proceso simultáneo de apicultura. Pues yo empecé aquí un pequeño proceso, pero lo podríamos ir mirando, ir fortaleciendo, ir construyendo y podríamos empatar con procesos en los que ustedes también vienen trabajando. Entonces, Perdón, Álvaro, si cuentas en dónde estás para la gente de Argentina y de otras partes de Colombia. ¿Cómo es la zona para ubicar un bueno, poquitito? sí. Bueno, esta zona tiene una particularidad. Está muy cercana a Cundinamarca, que es en Boyacá. Está también cercana al Casanare y al Llano. Y está cercana a Santander, pues el departamento de Boyacá. Pero aquí la particularidad es ¿cuál? Resulta que en Cundinamarca, por el levantamiento de quintas, de sitios de recreación, prácticamente hay un proceso de deforestación muy fuerte, que no existe en estos lados. Lo que existe aquí todavía, hay mucho bosque nativo y hay zonas de reserva. Prácticamente esta podría ser una zona de reserva ambiental, si se le mira bien, porque hay mucha reserva, el agua, las cascadas de esta zona son abundantes, hay muchísima cascada, precisamente por eso, porque en las partes altas todavía se preserva
no hay esa deforestación que hay en otros departamentos como Cundinamarca o Tolima. Es una característica. Por eso me animé un poco a hacer apicultura aquí, a empezar el proyecto de apicultura, porque veo que tiene posibilidades. Además, la calidad de la miel, que ustedes la probaron, es una miel excelente en sabor, es una miel también que permanece, que es estable, no se cristaliza rápido. Yo tuve un frasco de esos casi un año y no le pasó absolutamente nada. Entonces es una miel también de excelente calidad, que que podríamos mirar también en la industria farmacéutica se utiliza la miel. Muchas de las drogas, eh, en muchas de las drogas se utilizan como una forma de ocultar sabores fuertes de ciertas drogas. Se utiliza la miel. Aunque con la industria azucarera pues empezaron a emplear otro tipo de edulcorantes, ¿no? Pero la miel es importante también en la farmacología. No sé si miramos algunos elementos ya puntuales de lo que es la colmena, de lo que puede ser el interior de una colmena, y vamos trabajando algunos elementos que tienen que ver ya con el manejo. Yo propondría ver desde Share Screen, estoy buscando. Ahí puedes, Álvaro, ¿qué estás buscando? ¿Dónde compartir o...? Sí, Mira, en la parte inferior de tu pantalla, sí, donde ves la cámara, luego dice seguridad, participantes. Y en el sí, centro en verde está compartir pantalla. Ahí sí, te paras ya lo abrí. pegadito. Ah, ya. Perfecto. Le doy cerrar o sí. No, No, espérate. No, es que me pide. No utilices nada de Zoom, déjalo ahí tranquilito. ¿Qué nos Bueno, vas a mostrar? pero es que no estoy viendo mi. Minimízalo. Ahí en la esquina, Ya. exacto, minimízalo. Perfecto. Ah, también voy a minimizar este. Aquí hay unos elementos que nos pueden servir. Como para una mirada. Ya. Ya un segundito. Espera que es que acá tengo unos videos. Podríamos mirar este que es una colmena. ¿Le doy control clic? Sí. Que es una mirada al interior de la colmena. Como para irnos acercando un poco a lo que es la actividad ya más de cerca. Esta es un paneo prácticamente del momento en que la reina deposita el huevo hasta el momento en que la abeja es una larva. las abejas. Ven. Rápido, cierra ahí. Rápido, mira cómo están las abejas empezando. Ese animalito que vieron ahí es barroa, es un piojo que le da a la abeja. Aquí lo podemos mirar otra vez. ¿Qué se hizo? Por ahí está, mira. Es un piojo. Es un piojo que se le come la linfa, ¿no? Ese proceso hasta la conformación de la abeja ya lista para salir del alvéolo dura 21 días.
Es la abeja, la obrera. Bueno, eso es un poco como para acercarnos al interior de una colmena. Pero hay otros por acá que puede ser también de información. Este acá. Está demorado. Ah, este es interesante también. Es más completo que el otro, sino que bueno, es con una tecnología anterior, pero es clave. ¿No tiene sonido, Álvaro? Sí, No se oye. no se oye. No. Raro, yo estoy oyendo. ¿No se oye? ¿Nadie Pero de oye? pronto, no estamos escuchando. De pronto, si le puedes subir un poquito a tu pantalla, ¿lo tienes en máximo? Tiene el máximo, sí. Bueno, yo puedo repetir lo que va diciendo. Vale. ¿Sí escuchan? A ti sí te escuchamos perfectamente, pero el audio del El video no. audio no se oye. O por lo que Álvaro de pronto es por lo que tiene el audio de él. Si quieres, venos contando, Ah, Álvaro, ya te escuchamos. dime. Que nos puedes ir contando tú si quieres, porque a Ah, ti sí, te bueno. escuchamos. Bien. Ajá. Entonces, bueno, está buscando el néctar en los estambres de las flores, ¿no? Al mismo tiempo hace la polinización. La abeja recolecta el polen ahí está recolectando el polen, que lo junta en las paticas para transportarlo. Y también el polen que se le va pegando en el pelo a la abeja, porque la abeja tiene una vellosidad abundante. De ahí, bueno, regresa a la colmena y en ese regreso a la colmena, cuando entra la abeja, es observada por las otras. Si las guardianas con las antenas la reconocen para dejarla pasar y entra ya a los panales, que que tienen unas medidas regulares, ¿no? Ella construye a partir en donde es menos de 5 milímetros, hace las calles, y en donde hay más de 9 milímetros, construye los panales. Ahí están alimentando a las larvas. Esa es una abeja obrera alimentando una larva. Eso es lo primero que hace la abeja obrera. El primer trabajo que tiene es de limpieza de la colmena. Mira, ahí está recogiendo polen. Bueno, pero decía, lo primero que hace la abeja son oficios de limpiar la colmena, después de alimentar las larvas. Después de que pasa de alimentar las larvas, ya sale bueno, hace trabajos de construcción de panales. Se vuelve constructora. Y ya al mes ya sale de la colmena a recoger polen y miel. Esa es danza del polen, que es distinta a la danza de la miel. Ahí está un zángano. Ahí está la abeja reina, que es la que mantiene la población.
Las obreras preparan la celda, la limpian y la reina deposita el huevo ahí, ¿no? También las obreras alimentan la reina porque la reina no se alimenta sola, tienen que alimentarla a ellas. Después de que nacen las otras, van limpiando las otras celdas para que la reina siga poniendo allí. Ahí está la reina. Ahí sigue la reina poniendo. Este es un zángano que es rechoncho. Bueno. Aquí ya tiene más o menos cerca de 20 días. Está próxima a ser una abeja ya formada. Y aquí nace a los 21 días ya. Ese es el nacimiento de una obrera que alimentan inmediatamente las otras, que son las nodrizas, ¿no? Después viene un proceso que es un proceso ya de crecimiento de la colmena. No se oye nada todavía, ¿verdad? No, para nada. Es que no Bueno, ya iniciaste hay una no iniciaste el superpoblación. video. La próxima tienes que iniciar el video con el audio de tu computador, porque si no, no se oye. ¿Cómo es? Muestra lo configuro acá. Velocidad, no. Pero ahorita ya no se puede. Ay, no, porque estás Te toca en salirte. YouTube, sí. Te toca salir Ya. de la reunión y volver a entrar. Ah, mira, este es un proceso de enjambrazón. Ya cuando hay mucha población, es la forma de reproducirse de las colmenas. Las colmenas se reproducen por enjambres. Sale una población más o menos entre 5 y 10.000 abejas con la reina. Y la otra población queda en la colmena. Ya estas son entrando a la colmena nueva y allí hacen el mismo trabajo que estaban haciendo en la colmena anterior y conforman una familia con la reina antigua, ¿no? Ahí están construyendo cera. Se toman unas de otras para armar una especie de andamios. Sobre esos andamios es que construyen los panales de una forma hexagonal. El hexágono bueno, esa es una pregunta que se hacen los matemáticos. ¿Por qué saben las abejas que el hexágono es la estructura más fuerte? ¿Y por qué pueden depositar allí la miel? Porque, y eso lo hace la naturaleza sin mucha abstracción, ¿no? Simplemente por la dinámica misma de la naturaleza. Míralas ahí colaborando en la construcción del panal, en un trabajo simétrico que es sorprendente, ¿no? Nos sorprendemos por la forma del panal, porque cada hexágono termina al fondo en donde nacen los otros 6 hexágonos. Y es exacto para cada punto. Entonces aquí tienen que buscar una reina. Mira, ahí están haciendo con los huevos que dejó la reina anterior, están construyendo una celda. Esa celda es la nueva reina a partir de un huevo. Genéticamente una reina es igual a una obrera. La diferencia es que la reina, este huevito, es alimentado con mayor cantidad de jalea real. Y lo que hace la jalea real es aumentar el volumen, mira acá, el volumen ventral de la colmena y desarrollar el ovario
de la reina, y desarrollar el ovario. Entonces, ahí nace la reina, y está el zángano al lado. Ese es un zángano que solo se ocupa de la fecundación. En ese momento sale la reina y sale los zánganos detrás de ella. Y la reina vuela alto y la alcanzan solamente los que puedan volar más alto con ella. Y ese es el momento de la fecundación, no se da dentro de la colmena, se da por fuera de la colmena en pleno vuelo. Cuando el zángano fecunda a la reina, se muere porque deja toda la parte, incluido el pequeño pene y todo el aparato digestivo, sale unido como un solo órgano. Y entonces el zángano inmediatamente cae muerto. Y ahí ya no necesitan a los zánganos, entonces los están expulsando de la colmena. Los están sacando a las malas, ¿sí ves? Los jalan de las patas y los sacan por zánganos. Entonces, ahí la reina ya empieza su nuevo proceso. Ahí está la reina, pero como a veces nacen dos, se enfrentan entre ellas. Aquí se enfrentaron dos, porque solo admiten una dentro de la colmena. Entonces queda una muerta y la otra queda como reina de la colmena. Y desde ahí empieza ya el trabajo de postura y ya no hay zánganos en la colmena, hay una sola reina y empieza la vida de la colmena como la habíamos visto en la colmena anterior. Hasta que bueno, eso es un poco el ritmo de la colmena. Las abejas tienen un ritmo de acuerdo a las condiciones del medio. Bueno, esta es abeja europea. La abeja europea, que es la misma que conocemos nosotros como Apis mellifera, esa abeja pues también trae un poco la genética de las estaciones. Bueno, aquí están ventilando las abejas, porque ya recogieron néctar para deshidratar la miel y secarla un poco, porque la miel inicialmente es muy líquida, es casi agua algunas veces. Aquí esto es miel. Ella lo que hacen, lo que vimos ahí es ventilación para secar la miel y volverla, darle ese espesor que tiene la miel. ¿Ves? Entonces, decía que la colmena tiene un ritmo propio. Salgamos de acá de este video. Un ritmo que está dado también por la memoria genética de las abejas. Y por las estaciones, porque las abejas vienen de países estacionales. Entonces, el apicultor lo que hace es seguir el ritmo de la colmena, de acuerdo con las condiciones del medio. El apicultor debe saber cuándo llega la florescencia, cuándo es el invierno, cuándo se prolonga el verano o llega el verano, y desde ahí el apicultor empieza a construir su propio proceso, ¿no? Con las colmenas. Las colmenas tienen un ritmo que si el apicultor no les sigue el ritmo, se le enjambran o pierde buena parte de las cosechas, porque todo es un asunto de temperatura y de población. Es clave el manejo de la población y de la temperatura. Últimamente se ha mejorado la apicultura haciendo un poco de énfasis en la temperatura interior de la colmena, porque antes eso no se consideraba mucho.
Pero últimamente los apicultores se han dado cuenta que manteniendo una temperatura adecuada dentro de la colmena, y eso se da manteniendo el espacio necesario solamente para las abejas que hay en ese espacio. Porque si se le agrega mucho espacio a las colmenas pierden mucha energía manteniendo la temperatura, porque es un animal muy pequeño. Entonces, el consumo de energía empieza a ser muy alto. Y esa energía, lo que recolectan, lo consumen en la sobrevivencia. Manejando la temperatura, lo que hacen las abejas es empezar a acumular miel y poblaciones, ¿no? No se puede pensar en tener una cosecha de miel sin tener una población fuerte. Miremos otros elementos aquí que ya tienen que ver es con las diferentes formas de apicultura anteriores, ¿no? Que son formas artesanales. ¿No sale? Está lento este computador. Bueno, esto es en el África, en donde hay un tipo de abeja que construye muy alto y generalmente hace un solo panal. Entonces los apicultores lo que hacen es trepar a los árboles y quitar el panal. Por supuesto que destruye toda la colmena. Por eso las abejas africanas, aunque estas no son de la misma línea, pero en el África las abejas tienen más enemigos en el entorno. No solamente el apicultor, que a veces es enemigo de las abejas, sino también las hormigas, siempre construyen los nidos altos. Las hormigas muchas veces las queman para sacar la miel, porque es una apicultura demasiado rústica. Y eso hace que las abejas desarrollen una actitud más defensiva, ¿no? Esta es una abeja asiática que hacen un solo panal. Y ese es el panal que destruyen. Se llama Apis dorsata. Es un poquito más larga que la abeja que conocemos nosotros. Estos son apicultores neolíticos prácticamente. Esto es una pintura, pero más reciente, pero prácticamente tomada a partir de arte rupestre. Esto sí es arte rupestre y muestra pues la antigüedad de la apicultura desde el Neolítico. En el Neolítico también los apicultores subían en los trabajos de recolección a partes muy altas. Aquí está solamente una parte del dibujo, pero esto tiene hacia abajo de una longitud enorme, lo que hace ver el esfuerzo para la recolección de la miel. Eso como forma anterior a la apicultura moderna, ¿no? Aquí hay otras formas de apicultura. Estas son abejas meliponas. Las meliponas son abejas sin aguijón, ¿no? Y se pueden mantener en pequeñas vasijas de barro como esta. No sé cómo quitar acá para pasar a la otra imagen. Siempre me toca cerrar. Bueno, hagamos el ejercicio de cerrar. Esta es la apicultura antigua, que era en troncos, ¿no? En troncos a los que se les hacían huecos. Y ahí se mantenían las colmenas, que eran las colmenas fijas. Esas colmenas no se movían de ahí. Bueno, quitemos esta. Álvaro, qué pena, una pregunta. ¿Y cómo extraían la miel de esas colmenas? Ah, ya te muestro. Ay, me perdí aquí. ¿Qué tal que me salga?
Mientras no pongas a apagar Zoom, no hay problema. Ahí cierra esa ventanita. No, es Ahí. que estoy en OneDrive. ¿Por qué? Entonces minimiza, yo creo que si abriste algo, o minimízalo por si acaso. Ahí ya Ah, está. bueno, ya. Aquí está. Sí, es un intermedio entre la apicultura moderna y la apicultura artesanal. Entonces ahí lo que hacían también era prácticamente destruir parte de los panales que las abejas generalmente tienen la cría en la parte de abajo y arriba depositan la miel. Entonces lo que creaban como una especie de dispositivo separador de la cría de la miel y les traían la miel, pero también se destruyen los panales, ¿no? Una cosita, Sí. fíjate que si vas para el costado, te Sí. habilita la flecha para seguir con la foto siguiente. Ah, pero es que aquí tengo, por eso es que no puedo, porque tengo las Ahí, imágenes ahí está. Ahí te lo habilita. Fíjate que te acá, habilita una flechita. no es para pantalla completa. La que está más arriba, Álvaro, ahí esa, mírala. Ahí, Ahí al ahí. ladito, ahí. Ahí está. Espíchala ahí. Ah, ya. Es que no la veo porque está detrás de las imágenes de ustedes. Esta es una forma de colmena horizontal. Esa colmena horizontal se está volviendo a trabajar y se emplea mucho en la africana, ¿no? Porque, pues, en el caso de la africana no se le hace esa tapa, sino que es una tapa lisa que se va corriendo para sacar para sacar los panales del final, de acá, de esta parte. Es una tapa prácticamente corrediza. Otros apicultores lo que están haciendo ante la necesidad de cera es simplemente colocar los batientes solamente acá, no colocar el panal completo, sino dejar que la abeja haga todo, haga el panal y después destruye, saca el panal completo con cera, le saca la miel y le saca la cera. Lo que hace la apicultura moderna es dejar la cera útil para que las colmenas vuelvan a llenar de miel. Sigamos. Esta es una colmena muy bonita, en barro. Esa colmena en barro también tiene estructura, seguramente alguna fibra, que eh, después de manejar la fibra, Ahorita lo bajo. dime, No encuentro dónde se. después de ¿qué? De la fibra, con barro la completan. Esta es de las colmenas más antiguas de la Edad Media que se hacían con fibra. Tiene algunas ventajas y otras desventajas. Es pues la facilidad de transporte, ¿no? De una colmena. Ya es una colmena que ya no es una colmena fija, sino que se puede mover hacia otros sitios. Este es un apicultor leyendo. Y lo mismo, son colmenas en troncos. La apicultura da tiempo para la lectura, es lo que quiere decir el pintor. Bueno, no sé si quieran esa información de las edades de la abeja y las actividades que hace. Del segundo al tercer día limpia los panales y le da calor a las larvas, a las pequeñas. Del día 4 al 12, las abejas alimentan, siguen alimentando a las pequeñas y cuidan las larvas y producen jalea real, que es de lo que se alimentan las larvas. ¿Y Eh, cómo se produce la jalea real? ¿Qué diferencia hay? a partir del polen, las abejas le agregan polen y miel y le agregan sustancias propias. Ajá. La jalea real es muy rica en vitamina B. Se usa como fuente fuerte de vitamina B. Bien. Y tiene una proteína alta también, ¿no? ¿Y esa también se recolecta? ¿Los Sí, hombres recolectan la jalea real? sí, ¿La venden también? se puede hacer porque a partir de hacer celdas para reina. Entonces, en las celdas de las reinas
uno coloca un huevito en cada celda y ahí llenan con abundante jalea porque ellas van a sacar una reina. Ajá. Cuando hay harta jalea, se le saca el gusanito y queda solo la jalea. Pero entonces ese es un proceso, bueno, no es tan dispendioso, sino que requiere estar en el apiario por lo menos cada 2 días. Wow. Sí. Después del día 13 al 18 es la constructora. Cuidan las crías, ¿no? ¿Qué más? Del 19 al 20 ya es guardiana. Ya es la guardia de la colmena, la que defiende la colmena de cualquier ataque. Y hace algunos trabajos como de estructura con el propóleo, con los propóleos sobre todo. Bueno, yo interrumpo un poquito. Yo Sí, quería preguntar precisamente eso y sí, usted pues lo acaba de mencionar, o de hecho hace rato lo mencionó porque sí, fotografiando o intentando fotografiar abejas en vuelo, observé que habían unas que no despegaban, pero otras sí despegaban y volvían. Entonces yo me preguntaba, bueno, hay dos tipos de obrera y entonces pues ya usted lo acabó de aclarar y pues agradezco ese punto. Ah, Me sí, mira, hacía muy curiosidad. las que observas como que salen de la colmena y se devuelven y que Sí, no. Ah, bueno, esos son los primeros vuelos de las abejas que pronto van a ir lejos. Son como sí. ensayos, entonces salen también como una especie de danza colectiva preparándose para el vuelo. Y Mm, alrededor de la colmena no van más allá de 3, 4 metros y se devuelven. mm. Y esas son Bueno, las que salen interesante. después a pecorear. Ah, bueno. Muchas gracias. No, aquí qué más. Bueno. Ah, este ya, ay, ya no sé cómo devolverme acá. Bueno, este es La un, flecha a la izquierda, la vuelves y la ah, encuentras ahí. ya la vi. Eh, bueno, este es un tipo de apicultura más comercial, ¿no? Que se practica, aquí no se practica tanto, pero en Argentina sí se practica. Y estas colmenas es que se han recogido de varios cultivos, porque no tiene sentido tener un apiario de 60, 80 colmenas en un solo sitio, porque 60 colmenas hacen lo mismo que 20 en el mismo sitio. Es decir, recolectan lo mismo. Entonces no es eficiente. Lo que se hace acá es tener un sitio a donde llegan después de la polinización, porque en algunos sitios pagan la polinización. Entonces el apicultor lo que hace es llevar las abejas a donde está el cultivo, le pagan, pasa la polinización y la flor y el apicultor vuelve a depositar las colmenas en este lugar. O también para sacar reinas o núcleos nuevos. Entonces, si se necesita sacar 100 núcleos, también tiene sentido mantener las colmenas en un solo lugar para reproducirlas, para tener el sitio de trabajo más cerca y de cada colmena puedes sacar 2 o 3. Entonces, a partir de ahí puedes sacar 100, 200 colmenas nuevas, a partir de 50. Es algo interesante en la apicultura, la capacidad de reproducción de las abejas, más que en cualquier otra especie. Como pasa en los insectos, ¿no? Los insectos son los que más fácil se reproducen. Perdón, yo prendo acá que se oscureció. Entonces vamos allí. Un museo de apicultura antigua, que son troncos, ¿no? Con cortezas de árboles, al lado del trabajo con la leña y con los árboles, las partes de las orillas se usan para colmenas. No se desperdicia el material que sobra de los árboles cuando talan un árbol.
esto ya es apicultura, esto es de más o menos 1500. De Bruegel, es un dibujo de Bruegel, es de 1500 algo, 1520 más o menos. De apicultura artesanal y familiar, es prácticamente una familia haciendo apicultura, que era muy frecuente, ¿no? Cuando no existía la caña ni la remolacha, pues era la fuente. Y aquí está un titán. Ese, bueno, ahí ya está planteado un problema que tiene que ver más con la tecnología. Resulta que Monsanto y algunas universidades están investigando en cómo hacer abejas. Este es un robot. ¿Cómo hacer insectos para polinizar? Pues ellos dan por hecho que pueden sustituir la naturaleza de una manera mecánica. Entonces, sin darse cuenta que la abeja no es la abeja que nosotros vemos, sino que es un sistema de relaciones. Es como si pudieran sustituir ese sistema de relaciones con un dron. Y prácticamente es una corriente muy fuerte que hay en el mundo que cree que la naturaleza la pueden sustituir toda. Y por eso no les preocupa el problema ambiental. Sobre todo una corriente norteamericana que creen que la naturaleza es sustituible, que la pueden hacer en el laboratorio. Y eso es, pues además de absurdo, pues muy peligroso. Porque eso, en el momento que tenemos de desarrollo tecnológico, es prácticamente como un regreso al mundo de los titanes. Porque la tecnología en este momento tiene la posibilidad de exceder al hombre en muchas funciones. Y no solamente eso, sino que anteriormente la máquina era una forma de extensión del cuerpo y cerebro humanos, ¿no? La máquina hacía los oficios. Ahora es muy complicado porque hay un nivel de subjetividad también en donde la máquina ya no es externa, sino que es interna. De hecho, hace parte de la cotidianidad. Ahora nos comunicamos a través de la máquina todo el tiempo. Pero también hay una condición interna de la máquina, que eso es lo que quieren trabajar en este tiempo desde muchos laboratorios. Esta semana vi que habían agrandado el cerebro de unos primates, ¿no? Que creo que eran chimpancés. Les agrandaron el cerebro, no sé qué va a resultar de ahí, pero están haciendo un juego muy complicado. Pues se supone que hay un proceso de regulación de regulación genética, pero también ese proceso de regulación genética debería hacerse en la regulación técnica. Hay elementos de la técnica como estos, por ejemplo, que no consideran que flor y abeja y medio son una misma cosa, sino que basta con sustituir. Entonces, estamos en ese tiempo, en el tiempo de las sustituciones, que todo se cree que se puede sustituir. Incluso el ser humano, ¿no? Incluso la vida, incluso la naturaleza. Y este tiempo de sustituciones, pues el ser humano sobra. Es un regreso como a la condición de Malthus, ¿no? Que hay unos que sobran. Lo que planteaban Malthus es que, bueno, ya el mundo está copado, los que lleguen no tienen derechos. Algo así. Estamos en un momento como ese, que es un momento crucial para la civilización, pero también para el ser humano y para la naturaleza, ¿no? Entonces, eso queda ahí como una pregunta más bien. ¿Qué hacer con ese robot? Por eso me gusta un poco la reflexión que hacen Maturana y Valera, ¿no?
Varela, perdón. Porque hay una tendencia en algunas corrientes filosóficas y de pensamiento a hacer una extrapolación de lo computacional a lo humano y al entorno natural. Y eso no es así de simple, ¿no? Porque ahí tenemos este caso en donde se cree que se está sustituyendo cumpliendo con cubrir una necesidad, pero lo que realmente se está es tratando de sustituir de una manera burda un sistema de relaciones que es insustituible. ¿Cómo sustituyes esa relación abeja-flor o flor-árbol, ¿no? Habría que sustituir el todo y ellos creen que lo pueden hacer. Ese es el peligro. Bueno, aquí hay una apicultura con cobertizo, por eso la traje. Porque es una forma de proteger las colmenas también, para que las colmenas duren más. Porque en zonas muy húmedas, las colmenas se descomponen muy rápido, sobre todo si son hechas en pino. Este es un apicultor y este es el problema esta fue la necesidad de sustituir la canastilla, porque es muy fácil, así como es fácil de moverla, es fácil de dañarla, ¿no? Y si un apicultor dañino se encuentra una canastilla de esas, hace lo que está haciendo ahí. Entonces, sigamos con la otra. Bueno, ahí creo que acabaron ya. Bueno, no sé si dejar ahí y dejar espacio como si hay preguntas y... Me parece que por el tiempo podríamos abrir el espacio, no sé qué les parece, porque creería que podríamos abrir el espacio para preguntas, para comentarios. Bueno, si nadie dice nada, me parece. Bueno, primero que todo, Álvaro, muchas gracias por toda la info y las reflexiones y el contrapunteo, ¿no? Entre cultura, apicultura, biodiversidad, diversidad cultural, pensarnos desde los territorios y darnos cuenta que además, así como la abeja está relacionada con la flor, todo lo que se vive en el territorio está relacionado desde las decisiones políticas, voluntad política, organización comunitaria, redes, tomar cartas en el asunto del espacio en que vivimos, es decir, todos los ecosistemas y todos los entornos sociales y ambientales están ligados por hilos visibles e invisibles en los que podemos tomar parte para un bien común, ¿no? Y para una construcción de sociedades y medio ambiente equilibrados y amigables y amorosos. Así que, bueno, gracias por toda esta reflexión. ¿Les parece que abramos el espacio de preguntas y intervenciones? ¿Alguien quiere participar? ¿Empezamos? ¿Quieren? Pueden levantar la mano. Álvaro, si quieres puedes dejar de compartir pantalla para que podamos volver otra vez a ver todas las pantallas de todo. Le doy, mira, acá me sale... Arriba hay sí. te sale como un linkcito verde. Sí. Cuando empiezas a moverte hacia arriba y ahí ya te dice que puedes dejar de compartir pantalla. ¿Hay una flechita hacia abajo o esa flechita que...? Y si usted está viendo la pantalla de Álvaro Marín, allá al lado dice ver opciones, dice dejar de compartir pantalla puro arriba. En verde estás compartiendo. Es decir, subo otra... Ajá. Con la flecha pones ahí dejar de compartir pantalla. Perdona un segundito. Que no la veo. No la veo. Cierro acá. Dejar de compartir muestra. No. Sí, esa quítala ahí, dejar de compartir. Esta, ¿ustedes la alcanzan a ver ahí en la pantalla?
Claro, es que nosotros la ¿Esta? estamos viendo, pero tú no, Álvaro. Entonces, ¿Cuál es? Mira, mueve tu cursor hacia ¿a arriba, dónde? ¿sí? Ahí estoy. Hacia tu esquina superior, Control hacia tu remoto. esquina superior. Y ahí, cuando lo mueves, te sale un botoncito verde. En algún Yo punto estoy, te sale dejar de compartir pantalla. Si no, mira, pues no importa, pues ya hablamos así, no hay problema. Yo acá lo agrando y lo grabo acá desde acá, no hay problema. O le quitas el hospedaje, que no comparta, que no pueda compartir y sí, vuelve otra eso. vez. Es No, que ya no puedo. no encuentro cómo. Mira, después dice, pausa. No, No, ahí no. Acá, no, eso es anotaciones. Control remoto. No. no te preocupes, Álvaro. Si quieres, entonces damos el espacio para las preguntas. Marcel, ¿tiene alguien levantada la mano? ¿Quieres empezar tú? ¿Alguien quiere participar? Hola, ¿me escuchan? Ricardo, te escuchamos. Sí. Gracias, Alvarín. Tengo la duda si hacer aquí el trabajito con abeja europea o trabajar con melipona. Todavía estoy en esa duda. Me gustaría trabajar con melipona por problema con vecinos. Ya tuve un problema Claro. hace algunos años con vecinos por abejas y no quiero que se repita, pero ahí estoy Claro. como en eso. Pero muchas gracias por este espacio. Me despido de ustedes porque tengo que hacer. Solamente quería compartirles en la mina La Colosa, que es una mina que se pensaba hacer a cielo abierto para explotar oro en el páramo de Cajamarca, pues ahí hubo un proceso de la comunidad, de levantamiento de la comunidad en contra de la mina y pues se pudo ganar, por lo menos parar un tiempo. Lo que está ocurriendo en este momento es que la GOL está haciendo un proceso en las escuelas, sobre todo metiéndole mucho billete a las escuelas, mejorándolas y pues obviamente viene la placa de la minera. Como para que nos pensemos, los procesos de esta gente son pensados a largo plazo, es decir, están pensando que un niño en el cual intervienen en su conciencia y se la compran, dentro de 20 años seguramente no se va a levantar contra la minera, ¿sí? Entonces están haciendo un proceso de comprar conciencias que es importante. Eso me lo imagino que lo hacen por toda Latinoamérica, porque el capitalismo es global, pero por lo menos centrémonos en lo que está pasando aquí cerquita para estar atento de eso y estar denunciando, porque lo que hacen es bastante feo, ¿sí? Entonces quería compartirles eso. Bueno, Ricardo, Gracias, pues le doy Ricardo. mi punto de vista como docente. Ahí es donde entramos nosotros los docentes a tener un criterio y una conciencia colectiva y ecológica. Y como dicen por ahí, bueno, hay que recibirlos, pero hablarle claramente a los estudiantes como hago yo y advertir precisamente eso. No es que con poner la escuela bonita, no es con darnos cuadernos, libros y computadores, vamos a cambiar lo que pensamos de ustedes o pensamos de ellos. Entonces, ahí es donde se hace tan importante la labor de un docente, porque no todos los docentes son comprometidos y no todos los docentes son críticos y reflexivos, pero un docente con buen criterio es capaz de visualizar eso y de ver que lo que están haciendo es dando espejitos. Nuevamente, lo típico del espejito, invirtiendo a mediano plazo para tener los mancitos, como decimos por acá en el eje cafetero. Vos estás en Muchas Quimbaya. gracias. No, yo estoy en Quinchá Risaralda, no muy lejos tampoco de Quimbaya. Quinchía. Listo. Sí, También hermano, tiene ese problema, tenemos el problema. ahí el problema, hermano, es que los profesores que piensan como lo estás pensando vos no son la mayoría, hermano, son pocos los que piensan así, entonces es muy jodido, hermano, es muy jodido, pero sí toca hacerle, toca hacerle.
Vale, Ricardo, muchas gracias. Ricardo, gracias por la reflexión y yo también, a mí se me viene a la cabeza nuevamente un cuento tomado por Galeano, pero es guaraní, es de los indígenas guaraníes. Y es que se está quemando la selva, se está quemando y todos los animales salen despavoridos, hasta el más grande. Y cuando está saliendo... Más duro, por favor, habla un poquito más duro que se están recortando. Está bien. Cuando se están yendo los animales en manada huyéndole al fuego y las llamaradas consumiendo toda la selva, el jaguar se detiene porque está viendo que el colibrí está volando hacia el fuego. Entonces le dice, vuele para el otro lado que lo va a consumir la candela. ¿Y qué va a hacer? Dijo, no, yo llevo agua del lago a apagar el fuego, llevo agua en mi piquito. Y dice, no, con eso no va a apagar nada. No, vuele más para el otro lado, dice el colibrí, dice, y no sé ustedes, pero yo estoy haciendo mi parte. Es decir, si todos nosotros tomamos conciencia de que la parte que nosotros hacemos, que vaya a modificar totalmente o no, tarde o temprano o no, eso no lo sabemos. Lo importante es tener esa conciencia y esa convicción que hace que pueda despertar o despertarnos entre nosotros esas mismas acciones para el otro. Cada uno sabe que puede hacer su parte y articularse con los otros para poder hacer más. También pasa algo, es que uno se siente muy solo. Creo que a cada uno de nosotros nos pasa eso, que nos sentimos muy solos en la tarea que estamos haciendo, pero cuando abrimos, por ejemplo, digamos desde la situación personal, cuando abrimos este espacio y nos vamos más allá, nos damos cuenta que somos, pero miles de personas que nos sentimos solos y que estamos haciendo procesos en los territorios de trabajo socioambiental, de género, de pensarnos en el territorio, de articularnos, de ser parte de defenderlo, de amarlo, de conocerlo, de transmitirlo en la práctica diaria. Y no nos damos cuenta que esas aparentemente pequeñas tareas son muy potentes, porque nos hacen creer que realmente estamos solos y no estamos solos. Por eso la importancia en este caso del espacio socioambiental Tejiendo Redes, como muchísimos otros que afortunadamente hay, es eso, que nos articulemos, nos sintamos, veamos qué está pasando en el otro lado, qué está pasando cerca y lejos para apoyarnos. Y la tarea desde la educación es importantísimo, porque algo de lo que planteaba Ricardo es que si eso se está haciendo desde las cartillas, los textos, una cuestión casi que evangelizadora. Claro, esa batalla cultural en ese sentido, cuando planteaba Álvaro la cuestión cultural, la tendríamos perdida si fuéramos pasivos. Pero ya el hecho de habérselo preguntado y de seguirlo transmitiendo, creo que ahí está el potencial, ¿no? Del trabajo entre todos, ¿no? Así es, Marcela. Los dejo. Les mando un abrazo a todos. Abrazo, Ricardo. Me invitan para la próxima. Claro que sí, Espacio Socioambiental Tejiendo Redes, estamos en el Facebook y ahí se cuelga toda la información, todos los talleres que se van haciendo, ¿no? Bueno. Espacio Socioambiental Tejiendo Redes en Facebook. Álvaro, yo te tenía, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, a mí me gustaría acotar una cosa que me pareció movilizante. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, te escucho. Que fue, sobre todo en el momento en el que se pasaba el video de las abejas trepadas entre sí, haciendo la estructura de las ceras para ampliar la colmena. Y pensaba en que los humanos tenemos esa posibilidad también, ¿no? La posibilidad de cooperar y de hacer cosas tan buenas. Y bueno, justamente se apoyó mucho Álvaro en el árbol del conocimiento de Maturana Varela, y que también recordaba que estos autores chilenos llegan a la conclusión de que la química más importante que tiene el humano es el amor como un hecho comunicacional. Y entonces me parece que, bueno, tenemos que apuntar un poco por ahí, digamos, que tenemos la información genética como para que esas cosas se puedan solucionar. Falta que se active un poco más, me parece, ¿no? Estamos retrocediendo, pero no quiere decir que eso no se pueda hacer. Qué bien. Es así. Sí, a mí me gustaría decir una cosa.
Pues no sé, no es una pregunta, sino más como una reflexión que cuando estabas mostrándonos como los drones estos de la intención de reproducir abejas a partir de robots y todo lo que puede llegar a significar eso, ¿no? Me acordaba de una serie que pasan en Netflix que se llama Black Mirror y precisamente presentan una donde las abejas son reemplazadas por robots y bueno, todo lo que implica, pero no es solamente eso, sino lo que tú decías de todo esto es un ecosistema, ¿no? Y por más de que se buscara reemplazar a los animales, en este caso son las abejas, es porque se sabe que sin las abejas definitivamente el ecosistema muere. Entonces es como uno de los intereses principales en estos momentos y pues que no se dan cuenta que no es solamente la polinización y ya, sino todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Como lo que estabas contando, o sea, todos los animales de alguna u otra manera, yo pensaba en el efecto mariposa, o sea, una cosa viene detrás de la otra y la naturaleza es tan sabia y tan perfecta que todo lo maneja de esa manera. En cambio, una máquina, por más perfecta, entre comillas, que sea, no es perfecta porque depende del hombre, ¿no? Entonces, no sé, eso quería intervenir o decir porque me hiciste reflexionar mucho sobre eso. Qué bien. ¿Alguien más? ¿O me meto a escuchar? No, Creo que yo George también, Trejos quería así. darle, Ya, dale. ¿Cómo? darle, pues gracias por recordarnos que el ecosistema es precisamente eso, una interacción entre todos y entre todo lo que existe natural, evocando con ello a la película Avatar, pues no Avatar, el Avatar basado en el anime, no Ang, sino Avatar, la película de pues estos seres azules, en donde creo que lo que pretendían, o lo como yo lo quise ver, es que pretendían mostrar precisamente ese espíritu depredador de los humanos que no son capaces o no somos capaces de ver esa interacción vital que existe incluso entre nosotros y la naturaleza y que debe ser respetada de una forma sagrada como se veía en la película. Entonces él vuelve nuevamente y nos retoma eso y me parece sumamente importante. Muchas gracias. Gracias, George. Bueno, por mi parte hay varias cosas que lo dejan a uno pensando y es cuando uno ve la forma de vida y de interacción entre las abejas, ¿no? Como entre las abejas y la posición darwiniana y la posición de Maturana, pues por decirlo, digamos, esas dos visiones. Y es que es increíble como cuando un sistema interactúa con muchos sistemas, a mayor biodiversidad, mayor solidaridad. Es decir, para que avance yo como individuo y como un individuo social, necesito de las otras personas. A nosotros hasta hoy nos vendieron el cuento de la evolución como bueno, nos inculcaron el cuento de la evolución desde el más fuerte, y toda esa corriente evolutiva del sálvese quien puede y el más fuerte que se traspasa también a la humanidad en donde, bueno, se salva es el más fuerte y acá el que tiene las posibilidades es el que se salva. Pero no es así, es a partir de la cooperación y uno lo ve en las abejas también, es a partir de en fracciones, ¿no? En algunas cuestiones, a partir de la cooperación, de la solidaridad en que nosotros vamos a poder articularnos con otros para poder ser, ¿no? Y esto del no ser a llegar a ser, ¿no? Por un lado eso, pero también por otro, que esa es la visión del mutualismo. Y había una imagen que también a mí me impactó y me encantó de esa construcción de las abejas haciendo un andamio para hacer, todas trabajando por un bien común. Y me lleva nuevamente a la reflexión de la minga, que son las brigadas o las jornadas de trabajos comunitarios en donde todas las personas de una comunidad de diferentes pueblos originarios en el mundo
trabajan por el bien o el bien común o por el bien de una de las familias, una parte de la población, y además se va a reflejar después en que si otra familia necesita hacer minga, se llega a hacer. Y poco a poco siento que esa figura, que es, digamos, la cuestión articulada de la sociedad en donde nos podemos ir buscando nuestro potencial articulado y potencializado con los otros y no compitiendo con los otros, puede llevarnos a un intercambio muy bonito. Doy el ejemplo de la casa, ya que se habló en un principio de la bioconstrucción. Esta casa que llevamos construyendo hace 4 años con mi pareja y con mis hijos, no la hemos hecho nosotros solamente. Hicimos mingas y en esas mingas vinieron gente que conocíamos y gente que no conocíamos a meter las manos en el barro y a partir de querer aportar, de querer aprender, de querer construir, nos ayudaron a construir la casa. Pero a la vez esas personas hoy en día, digamos de 4 años para acá, han empezado a levantar sus casas y muchos de los que nos conocimos en esta minga hemos ido a participar de la construcción de las otras casas. Se ha ido a procurar replicar esta experiencia en otros lados. Y algo que me comentaron de los chicos de Lucio B. López que estuvieron hace 2 charlas, que son Lisandro Carreras y Natalie Benedetto, con la charla de su experiencia de vida llegando de la zona urbana a la rural, me comentaban que ellos han retomado la minga los miércoles entre unas 8 familias. Cada miércoles una familia, están dispuestas las 8 familias para una sola familia, para hacer lo que necesiten: arreglar la casa, construir, cocinar para toda la semana, cocinar para toda la semana. Y se ha convertido en un hábito en donde llevan participando unos 4 meses y sosteniendo la tarea, en donde se han fortalecido los lazos, el afecto, se han conocido más, se han dado cuenta que cuando hay 16 manos en tu casa ayudándote con algo, vuelas. Entonces, ¿cómo no creernos el cuento de la solidaridad y de la cooperación para salir adelante y no de la competencia, porque nadie tiene que competir contra nadie? Y eso también es muy, muy bello en este contrapunteo de lo que hablas, ¿no? Culturalmente, ¿cómo podemos ganar la batalla? Día a día, en cada momento, en cada espacio, en la coherencia de lo que vivo y lo que hago. En la educación, el sistema educativo no ha avanzado en una cantidad de cuestiones, se cristalizó en el tiempo, pero esos pequeños, grandes héroes y heroínas que están adentro, que son los maestros, pueden hacer grandes cambios. No sé si alguien más quiere plantear. Qué bien. ¿Alguien más? ¿Les parece? ¿Quieren que cerremos acá? Yo finalmente quería decir, bueno, yo creo en, o no es que crea, sino que he visto que cuando se toman este tipo de iniciativas, al mismo tiempo están apareciendo el mismo tipo de iniciativas en otros lados. No sé si tenga que ver con el inconsciente colectivo del que habla Jung, pero me parece que hay mucho de eso en la forma de buscar salidas políticas y culturales en un momento en el que el ser humano se tendría que exigir a sí mismo mucha creatividad. Me parece que ahí es la clave de este proceso, al que agradezco y haber sido invitado y en el que estoy dispuesto a colaborar en lo que sea necesario. Acá Patricia dice que muchas gracias y muy importante ser unidos y trabajar juntos. Sí, como que el ejemplo de las abejas está muy bueno desde todos los aspectos, Álvaro. Entonces yo por mi parte no tengo muchas preguntas porque fue además muy claro todo lo que nos contaste. Entonces como que quedamos, fue como pensando mucho, yo creo que fue lo que nos pasó. Entonces yo por mi parte te agradezco muchísimo, de verdad, muy interesante tu aporte, todo el aporte. Gracias a ti, María José. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, y a cada persona que ha estado hoy en el espacio. De verdad es un material muy, muy, muy rico y muy hermoso. Va a quedar colgado en el transcurso de esta semana, va a quedar colgado el video en la página de Facebook Espacio Socioambiental Tejiendo Redes. Nos quedan 2 charlas este año. Una va a darla Lili Gómez, que es colombiana, vive en Uruguay, ella es chef,
y está chef vegetariana y vegana, pero tiene todo un proceso para haber llegado ahí y por qué la importancia de qué comemos, cómo se ha sembrado eso, quién lo ha hecho, qué tipo de semillas es, viene desde un planteamiento de soberanía alimentaria o viene desde un planteamiento agroindustrial que es la cristalización del capitalismo más aférrimo. ¿Por qué lo podemos llevar a nuestro cuerpo de una forma u otra? Es decir, plantea todo un ciclo cerrado muy hermoso y a la vez vamos a hacer una receta en vivo de uno de la comida elaborada por Lili, así que diremos qué material pueden tener ahí. Esa es la semana entrante, el miércoles de la semana entrante. Y el siguiente miércoles, en 2 semanas, se cierra con la charla de María José, que está hoy acá también, sobre el Amazonas y toda una reflexión que viene haciendo ella desde 10 años hasta el COVID, con toda esa sabiduría y todo ese conocimiento de pueblos originarios y el choque de culturas y el COVID y cómo vienen superando una cantidad de cuestiones. Y vamos a tener también un material gráfico que ella vino haciendo desde hace, Mari, si me equivoco, más de 10 años. Audiovisual, sí, es un video y sí, 15 años conviviendo y yendo y viniendo del Amazonas. Y el año que viene queda abierta la invitación para todas las personas que quieran aportar en este espacio. No solamente está el espacio de los talleres, también se pueden plantear otros espacios dentro del espacio socioambiental Tejiendo Redes. Y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias por participar, ser parte activa. Y bueno, un abrazo para todas las personas que están por aquí hoy. Álvaro, de nuevo, muchísimas gracias. Mari, Abrazos. y Mami, gracias por el apoyo técnico también. Y todos Gracias los que a todos. Chao. Abrazo. Gracias a todas. Chao. Ay, Álvaro, mil Chao. gracias. No sé, no pude poner el Ariela, video. Sensacional, me encantó, me encantó. Mil y un mil abrazo gracias. grande. A ti. Álvaro, antes de Abrazo. que te vayas, Patricia está Sí. preguntando si tú eres el escritor de Sustituciones. Un poema. Sí, pero que sí Sí. es tuyo, Álvaro. Es un poema. Sí, ok. Sí. Sí, Patricia. Quería saber eso, si era de... Gracias, Patricia. No pude poner la Muchísimas cámara, no gracias. sé qué me le pasó a esto. Muy Pero interesante por sensacional, todo. me encantó, me encantó. A seguir Gracias. comiendo miel. Eso. Yo me hice Delicioso. dos Hermosa caras. cultura. ¿Qué dices, Mil Patricia? gracias, Mientras chao. escuchaba su hermosa la... Gracias. ¿Qué Ay, decía Patricia, Patricia? hacía tiempo que no te oía. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Abrazos Bueno, gigantes hasta para luego. todos. Que estén muy bien Abrazotes. todos. Gracias. Chao, chao. Chao.